Buenas tardes, mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez, mi matrícula es 1942-660 y en este video voy a explicar la tarea 2 de la materia electrónica de potencia V6. La tarea 2 o el ejemplo 3.4 nos dice que es la determinación de los parámetros de rendimiento de un rectificador de onda completa con transformador con derivación central. El problema es el siguiente. Nos dice, si el rectificador de la figura, esta es la figura 3.5a, tiene una carga puramente resistiva, determinar la eficiencia, el factor de forma, el factor de rizo, el factor de utilización del transformador, el voltaje pico en sentido inverso o PIP del diodo 1, del diodo D1 y el factor de cresta de la corriente de entrada. Bien, lo primero que se hará es implementar el circuito en el software de simulación Multisim. Entonces, ya una vez implementado, se procede a ejecutar y aquí podemos ver que hay un osciloscopio para observar las señales de entrada y de salida de cada diodo, así como el de la resistencia. Entonces, aquí podemos ver que para el diodo 1 se representó en azul, para el diodo 2 en amarillo y para las señales de entrada y de salida, para las señales de entrada del transformador se colocó otro osciloscopio individual y para la resistencia también se tuvo otro individual. Aquí podemos ver la señal como una sola. Después, con el software de matemáticas simbólicas, vamos a calcular los parámetros de este circuito. Aquí podemos ver que omega es igual a 2pi por 1 sobre el periodo. Después, el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de omega t. Después se calcula el voltaje en corriente directa, que es 2 sobre el periodo, que esto multiplica a la integral de 0 al periodo sobre 2 de la integral del voltaje en función del tiempo dt. Después nos dice que la corriente promedio a la salida de un rectificador de onda completa con carga puramente resistiva se calcula de la siguiente manera. La corriente CD es igual al voltaje de corriente directa sobre la resistencia. Esto es igual a 0.637 Vm, que es lo que nos dio el resultado de VCD sobre R. Después calculamos el valor eficaz del voltaje de la entrada del rectificador de onda completa. Es el voltaje eficaz a la entrada, que es igual a la raíz de 2 sobre el periodo de la integral multiplicada por la integral de 0 hasta el periodo de v de t elevado al cuadrado de t. Después esto nos da el resultado del voltaje máximo con un valor absoluto. Después el valor de RMS del voltaje de salida nos dice que es la raíz cuadrada de 2 sobre el periodo multiplicado por la integral de 0 a t sobre 2 de la integral de voltaje máximo por el seno de omega t y todo esto elevado al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 0.707 voltaje máximo, lo que también puede ser raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el voltaje máximo. Entonces, después la corriente eficaz a la salida del rectificador de onda completa, que es la IRMS, es igual al voltaje eficaz sobre la resistencia, que esto pues va a ser 0.707 voltaje máximo sobre R. Después nos pide calcular la potencia promedio a la salida del rectificador de onda completa. La potencia corriente directa es igual al voltaje en corriente directa por la corriente de corriente directa.
Después se calcula se calcula la potencia RMS de un rectificador de onda completa, y esto es la potencia RMS por el voltaje RMS. Perdón, la potencia RMS es igual al voltaje RMS multiplicado por la corriente RMS. Esto nos va a dar un resultado muy aproximado a 0.5 voltaje máximo al cuadrado sobre R. Para calcular la eficiencia del rectificador, se utiliza el siguiente cálculo, que es la eficiencia es igual a la potencia en corriente directa sobre la potencia eficaz, o RMS. Esto nos da el siguiente resultado. Después, el factor de forma, que este es igual al voltaje eficaz sobre el voltaje en corriente directa, que nos da 1.11. Estos dos se pueden eliminar y nos da este valor sin unidades. Después, el factor de Risson, que esto es igual a la raíz del factor de FF, el factor de forma, elevado al cuadrado menos 1, y esto es igual a 0.482. Después, el voltaje en el secundario, Vs, es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2, que nos da 0.707 Vm. Después, el valor eficaz de la corriente en el secundario, que es Is, es igual al voltaje eficaz sobre la resistencia. Después, la capacidad voltamperes o VA del transformador es igual al voltaje RMS de entrada por la corriente en el secundario. Esto nos va a dar igual a 0.707 voltaje máximo elevado al cuadrado sobre R. Después, el TUF, que es la potencia en corriente directa sobre el voltaje eficaz a la entrada multiplicado por la corriente en el secundario, va a dar igual a 0.573. Después, el voltaje pico inverso, este es igual a 2 veces el voltaje máximo. Entonces, para calcular la corriente en el secundario, la corriente pico en el secundario es igual al voltaje máximo sobre la resistencia, y el factor de cresta o CF se calcula dividiendo o relacionando la corriente en el secundario, la corriente pico en el secundario sobre la corriente en el secundario, y esto es igual a 1.4144. Después, el factor de potencia, este es igual a la potencia en corriente alterna sobre VA, que es la capacidad en voltamperes, pero para esto antes se tuvo que calcular la potencia en corriente alterna, que es el voltaje eficaz multiplicado por la corriente eficaz, y ya después se le introduce esta variable a la ecuación. Nos va a dar que el factor de potencia es igual a 0.707, que es un valor muy bajo para ser el factor de potencia, ya que regularmente lo aceptable es arriba de 0.95. Después elaboramos la tabla de resultados, que son todos los parámetros que nos pidió el problema, los introducimos, y como conclusiones, pues podemos apreciar que a comparación del circuito rectificador de media onda, este circuito es más eficiente respecto a la energía con la que se trabajará, ya que en el de media onda obtuvimos una eficiencia de 40.44%, mientras que en el de onda completa obtuvimos una eficiencia mayor, que es igual a 81.17%. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.